nosotros nos encontremos frente a un hemograma, es muy importante este tema. Ya, ahí. El hemograma nos va a entregar de esta manera, ¿no? Va a ser simplemente lo que es la descripción, como ustedes ya han puesto, de lo que es la serie roja y la serie blanca. Por ejemplo, en la serie roja, ¿estarían viendo que se está alterando algo en ese momento? Lo bueno, la ventaja de todos los resultados del laboratorio es que siempre nos van a dar lo que son los rangos. Los rangos normales, los rangos referenciales, como dice la imagen, las unidades en las cuales se están midiendo y el resultado. Hematías, hemoglobina, aparentemente está normal, ¿no es cierto? Hematocrito también. ¿Qué cosa era MCV? Ya, MCH. Ya. 1, 2, 3, cuarto. Campeón, ¿qué es esto? MCHC. La concentración de... Ya, concentración de qué? Está bien. Ya, entonces queda RDW. Ya está. Ahorita se están acordando porque han expuesto ahorita. Pero ya con las semanas, se van a estar olvidando de cosas. Lo importante en serie roja es que recuerden, la hemoglobina y el hematocrito, como ya han expuesto sus compañeros, prácticamente lo mismo, ¿no? Simplemente se divide, se multiplica por 3 para obtener estos valores. Tienen que recordar lo que es el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media, estos dos. Porque en la exposición he visto que se han confundido bastante al definir lo que es normocromía con el HCM. Este no define lo que es normocromía, te define esto, la concentración. Así que por favor, en serie roja, hematocrito, volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular. Ahora, en los glóbulos blancos lo mismo va a pasar. Te van a dar un valor general de lo que es los leucocitos y aparte el porcentaje de cada uno, cada uno del porcentaje que debe existir en el rango normal, ¿no? De 0 a 5, 35 a 68. Igualito, tenemos que saber cuándo existen neutrófilos elevados, eosinófilos o basófilos elevados o también los linfocitos. Mientras sepamos diferenciar eso, se van a dar cuenta que el diagnóstico va a ser fácil de encontrar. Porque después se van a estar perdiendo, si no. Entonces, ya me puesto a sus compañeros que es un eritrocito. Esto, ¿no? Se dan cuenta que siempre va a existir lo que es variabilidad entre la cantidad de eritrocitos en varones y en mujeres. Y algo también muy importante que dicen es que la cantidad no necesariamente nos dice que existe una buena calidad. Que tú tengas eritrocitos así en una cantidad adecuada no significa que todos estén bien. Entonces, también como han expuesto, hay situaciones en las cuales vemos aumento o disminución de estos eritrocitos. Y después hablamos de la hemoglobina, que es lo mismo. Ahora, respecto a la hemoglobina, nos dice que va a ser un marcador para la anemia. Y ustedes, a ver, ¿por qué creen que se tome en cuenta este valor 13? ¿Por qué no es 15, 17, 11, 8? ¿Por qué es 13? El grupo que expuso. Claro, porque no sé, a mí se me daría la gana de decir ya que sea 10, ¿no? Menos a 10 anemia, más de 10 normal. ¿Por qué es 13? ¿Qué más? Pero no se supone que los valores están definidos, o sea, agarran a cierta población que está supuestamente sana, ponen ahí definen los valores normales. No te escuché. ¿Por qué 13? El país, dice. Exacto, ¿no? Han tomado un promedio como es del 95% de las personas ya han obtenido que donde se desarrollan las funciones fisiológicas con normalidad que están a cargo de los eritrocitos es con valores mayores a 3. Por eso que al costado nos dice que los valores va a depender mucho de cómo están las guías de la OMS, de la OPS, incluso aquí en el Perú del MINSA. Y el hematocrito, como se dan cuenta, también varía obviamente de varón a mujer porque también va a depender del sexo. Y como te dice, la proporción de sangre ocupada por eritrocitos. Respecto a la conversión, aquí tienen que tener un poco de cuidado. Vulgarmente decimos que es por 3, pero también puede existir lo que es una variación. Por ejemplo, cuando hablamos de eritrocitos que son hipocrómicos, se tiene que hacer con 3.3 y cuando son hipercrómicos, inclusive menores a 3 con 2.9 y así. Entonces, eso de 3 lo tomamos como un valor referencial, pero tienen que tener en cuenta que no siempre es así, ese tipo de conversión. Como he puesto su compañero también, igualito, ¿no?
La OMS, de acuerdo a la edad, al sexo, etcétera, etcétera, nos dice los rangos de anemia que puede existir. Por ejemplo, acá en embarazadas dicen en el primer trimestre. Lo normal para que una persona no tenga anemia tiene que ser mayor a 11. En el segundo baja a 10.5, después otra vez vuelve a subir a 11. Esto va a variar. Y esta es por la cual nosotros nos estamos guiando. Es de acuerdo a la norma técnica 213 del 2024 de MINSA. Cuando ustedes se vayan a hacer sus serums, lamentablemente van a tener que gisear, ¿no? Cuando traten lo que es niñitos menores de 5 años con anemia o gestantes con anemia, van a tener que tener en cuenta esta tabla para que puedan gisear o realizar el FUA en su momento de la atención del serum. Si se dan cuenta también igualito, varía, como dijo su compañero. Algo en lo que tenemos que rescatar es este de acá, ¿no? Nos dicen que varones siempre tienen que ser mayor o igual a 13. Y en cambio mujeres se consideran mayor o igual a 12. Y no sé si se han dado cuenta que pasando visita, ¿cómo se reporta la anemia? ¿Se han dado cuenta los internos? ¿Cuándo dice un interno en medicina que un paciente tiene anemia? Pasando visita médica. ¿Se han percatado alguna vez? Sí, hemoglobina menor a 11. ¿Y por qué 11? Si acá nos dice que es 13. Por el factor de corrección. Como antes dijo su compañero también. ¿Cuánto es el factor de corrección aproximadamente para nosotros? 2.1. Entonces, si al 13 le quitas el 2.1, será pues 11, 10.9. Entonces, por eso es que consideramos 11 como el valor extremo para que nosotros podamos decir que un paciente tiene anemia o no. Y obviamente estos factores de corrección ya están pues predeterminados, como se dan cuenta, de acuerdo a la OMS. A más altitud, mayor es el factor de corrección. Ahora, respecto a los reticulocitos que dijeron, ya han dicho, ¿no? Son eritrocitos inmaduros y más que todo va a ser la respuesta que va a tener la médula ósea respecto a la pérdida o a la baja cantidad de eritrocitos que vamos a tener en el cuerpo. Entonces vamos a tener dos alteraciones, las regenerativas y las no regenerativas. En las regenerativas, obviamente, si se está regenerando eritrocitos, ¿cómo van a estar los reticulocitos? Aumentados, porque hay una buena respuesta de la médula ósea, a comparación de las no regenerativas, donde la médula ósea no va a funcionar. Entonces, por ende, los reticulocitos, ¿cómo van a estar? Bajos. Inclusive, algunos también te dicen que pueden estar normales. ¿Tenemos causa para esto? Sí, también tenemos causas, como lo han puesto sus compañeros. Entonces, esto es lo importante. El examen va a ser facilito, mira. Les voy a poner un valor, me van a decir si es anemia o no, y si en caso es anemia, me van a decir qué tipo de anemia es. Si es microcítica hipocrómica, si es normocítica hipercrómica o si es macrocítica hipocrómica. Pueden existir estas variaciones en lo que es la anemia. Por eso les he dicho, lo que ustedes tienen que recordarse siempre es hemoglobina, volumen corpuscular medio y concentración de la hemoglobina corpuscular media. Entonces, el valor normal de un volumen corpuscular medio va a ir de 80 a 100. Si es menos de 80, ¿qué será? Microcítica. Normocítica en este valor y mayor a 100 va a ser una macrocítica. En cuanto a las alteraciones o en qué enfermedad se producen esto, ahí está menos, ¿no? Cuando está elevado, bajo, normal. Ahora, si se dan cuenta, azulito aquí vemos enfermedad crónica, normal. O sea, una anemia normocítica. Pero también cuando hablamos de la concentración de hemoglobina corpuscular media, tenemos que existe lo que es la normocromía. ¿En quiénes? En enfermedades crónicas. Es pregunta de NAN típico. Enfermedad crónica, ¿qué tipo de anemia te produce? Te produce una anemia normocítica y normocrónica. Ahora, para el grupo que he puesto, ¿cuáles son las enfermedades crónicas pues, que nos producen este tipo de anemia? Solo han dicho enfermedad crónica y ahí no. ¿Qué más? ¿Qué más? Y en especial la enfermedad renal crónica. Eso tienen que saber. Cuando ustedes vean a los pacientes que se encuentran en estadios 5, así, van a encontrarse con lo que tienen anemias normocíticas y normocrómicas. A comparación de las anemias ferropénicas. ¿Cómo van a estar en las anemias ferropénicas? Van a estar disminuidas. ¿Qué tipo de anemia va a tener una persona que está con anemia ferropénica? Anemia microcítica y hipocrómica. Mientras sepan distinguir esas cositas, es facilito, chicos. En cambio, ¿cuándo vamos a tener un volumen o si no eritrocitos gigantes? Como ya han dicho, ¿no? Principalmente en los déficits de vitamina B12 y déficit de vitamina B.
9. ¿Cómo vamos a saber cuál es el diagnóstico final? Dosando estas dos. Pues. Se puede dosar lo que es en el cuerpo la diagnosis y el 9. Entonces, si se dan cuenta, mientras nosotros sepamos simplemente estos dos valores, ya podemos estar guiándonos a qué tipo de anemia, por qué tipo de enfermedad puede tener nuestro paciente. Así es. Así que eso va a ser pregunta de examen. Entonces, este es un algoritmo que existe, ¿no? Para lo que es el diagnóstico de la anemia. Como te dice, tú estás sufriendo una anemia o tienes eritrocitos disminuidos. ¿Qué cosa tienes que ver para ver si está habiendo una buena respuesta o no? Te dicen los reticulocitos. Eso es para indicarnos si la médula ósea está actuando bien o no. Nos vamos a la derecha. Si los reticulocitos se encuentran elevados, ¿qué significa? Que la médula ósea está funcionando adecuadamente. No hay ninguna alteración en la médula ósea. Entonces, ¿por qué se está produciendo la anemia? Por una pérdida de eritrocitos. Puede ser un paciente que está con una hemorragia aguda o si no, un paciente que se encuentra con algún tipo de hemólisis. Ahora, si los reticulocitos están bajos o están normales, más o menos a que nos orienta que está habiendo una falla, no está existiendo una alteración en la médula ósea roja. Entonces nos dice, mira, ves, producción disminuida. Entonces, cuando tenemos reticulocitos bajos, en ahí es donde nos vamos a ver lo que es el volumen corpuscular medio. Entonces, como les expliqué bien antes, puede estar microcítico, normocítico o macrocítico. ¿Cuál es la unidad de medida del volumen corpuscular medio? Femtolitros. Necesito acuerdos. ¿Ya? Así nada más es seguir un algoritmo y encontramos qué tipo de anemia tiene. Lo mismo en aquí, ¿no? Cuando tenemos una anemia con... ¿Qué tipo de anemia es esta? Menor a 82 centilitros. Microcítica, ¿no? Cuando tenemos anemias microcíticas también podemos seguir con este tipo de algoritmo para encontrar si el paciente tiene una enfermedad crónica, anemia sideroblástica o talasemia. La poliglobulia, ¿cuándo se considera poliglobulia? ¿Mayor a cuánto? Bien, pues está puesto. Un chico confuso. Poliglobulia. ¿Cuándo es poliglobulia? ¿Mayor a cuánto? Hematocrito o hemoglobina mayor a cuánto. ¿Quién ha puesto que ya se ha ido? Esto, chicos. Generalmente se dice que es mayor a 52%, pero algunos te dicen que es inclusive mayor a 49 o 50%. Y como estamos viendo, va a haber, como han dicho en la posición, también va a haber primarias, secundarias. Nosotros, ¿qué tipo de poliglobulia tenemos? Los que vivimos en la altura. Primaria segura. Secundaria. Las primarias netamente va a ser debido a una alteración en lo que es la médula ósea roja. Secundaria debido a la hipoxia por aquí. Y como también va a existir lo que son alteraciones en las formas. Y ya, vamos a empezar. Así sí te va a hacer el examen. Mujer de 23 años dice que tiene fatiga, palidez. Lo que han hecho en la exposición, ¿no? Todos los síntomas que se presentan en una anemia. Y efectivamente dice menstruaciones abundantes. Hemograma, hemoglobina de 8.7. Hasta ahí ya nos estamos dando cuenta que está con anemia. Eritrocitos obviamente va a ser un reflejo. Volumen corpuscular medio 67. ¿Cuánto es el valor normal? 87. Nos interesa lo que es la hemoglobina corpuscular media. No es cierto. Esta tenemos que ver, el CHC, que está en 30. ¿Cuánto es el valor normal? ¿Cuánto es el valor normal? Ya, en 130. Y después vamos a lo que es la variabilidad y las plaquetas. Pero algo importante, en el frotis periférico que han encontrado, microcitosis, hipocromía. Eso tenemos que darnos cuenta. No necesariamente pues se ha visto la alteración arriba. Y también tiene anisocitosis. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Si es que tenemos poca concentración de hemoglobina y también son eritrocitos chiquitos, ¿qué va a ser? Ferropénica. Así sí. Ahora en esto, que también es anemia. ¿Qué tipo de anemia será? ¿Ves? El chiste no es simplemente diagnosticar anemia, tenemos que saber qué tipo de anemia tiene nuestro paciente. A ver, el volumen corpuscular medio está en 116. Y en el frotis te dice que hay neutrófilos hipersegmentados. Bueno, no nos guía tanto lo que está. Pero si está elevado el volumen corpuscular medio,
megaloblástica. Así es. ¿Cómo es el anemia por enfermedad crónica? Todo es normal, ¿no? Normocítico y normocrónico. Ya, en esta. ¿Cuál es? Ya, primero, ¿es anemia o no es anemia? Si es anemia, la C lo descartaremos. Pues. Esfericitas también lo descartaremos. Ahora, después nos dice, ¿cuánto es el volumen corpuscular medio? 82. ¿Y cuánto es el rango? De 80 a 100. Entonces, teóricamente, pues está en el rango normal. Entonces, ¿en quiénes son las anemias normocíticas? Las anemias de enfermedad renal. Y si se dan cuenta, arriba te dice, pues, mujeres de 54 años con artritis reumatoide activa. Delante se pregunta, pues, ¿qué enfermedades crónicas nos dan anemias normocíticas y normocrónicas? Y serie blanca va a ser igual, ¿no? La cantidad de glóbulos blancos normales va a variar de acuerdo al laboratorio, como también han dicho en la exposición. Algunos dicen que es normal de 5.000 a 10.000, otros dicen de 4.000 a 10.000, así que es muy importante que nos demos cuenta en el laboratorio cuál es el rango que ellos manejan. Como sabemos, hay causas en las cuales van a estar elevadas y en las cuales van a estar disminuidas, las famosas leucocitosis o leucopenias. Esto ya lo he puesto, aquí también. Ya, algo muy importante que tenemos que manejar en aquí es lo que son las divisiones, ¿no? Primero, número uno, el tipo, perdón. Tenemos a lo que son los neutrófilos. Los neutrófilos tenemos dos, los abastonados y los segmentados. Los abastonados, por favor, recuerden este término, lo normal es que sean menor al 5%. ¿Ya? Y esto, ¿por qué es importante? Porque los neutrófilos abastonados son un tipo de neutrófilos jóvenes. O sea, que van a aparecer en un tipo de infección viral o bacteriana. Neutrófilos. Bacterianos, eso también tienen que recordarse para toda la vida. Si tenemos neutrófilos elevados es porque hay una infección bacteriana. Y si es que tenemos abastonados muy elevados, o sea, mayor al 5%, significa que es una infección bacteriana muy aguda, que el cuerpo se está, como dijeron, no se quiere defender y por eso se elevan de forma aguda. ¿Y cómo se conoce la presencia de abastonados mayor al 5%? Se conoce como una neutrófilos con desviación a la izquierda. Eso tienen que recordarse bastante. ¿Cuál es la patología que siempre toda la bibliografía nos dice que nos da desviación a la izquierda? Para diagnóstico, las apendicitis aguda. Existen lo que son los criterios de Alvarado. Y uno de los criterios te dice hemograma o neutrófilos con desviación a la izquierda o un punto de. Eso es muy importante. Obviamente se han producido todo tipo, ¿no? También de enfermedades bacterianas agudas. Inflamaciones intensas, sepsis, necrosis tisular, etc. Y los segmentados, que en promedio se dice que es de un 35 a un 68%, que también es relativo. ¿En quiénes se va a elevar? En las infecciones bacterianas, como les he dicho, todas esas causas que tenemos. ¿Y en quiénes van a estar disminuidos o en quiénes vamos a tener neutropenia? En las infecciones virales, pero también pacientes que están con fármacos, quimios o aplasias medulares. Ya saben que es una desviación a la izquierda. Y después tenemos los eosinófilos. ¿En quiénes vamos a tener eosinófilos elevados? Muy bien, eso tienen que recordarse. Parasitosis, reacciones alérgicas o hipersensibilidad. Y ahora, los basófilos nos dicen que va a estar relacionado a lo que son la liberación de la histamina, heparina u otros mediadores inflamatorios. Y también ayudan en lo que es la hipersensibilidad inmediata. Entonces, de este grupo, ¿a quiénes más tenemos que tener mucho cuidado? Son los eosinófilos. El rango que se dice que puede ser normal es menor al 7 por 100. Y al final tenemos los linfocitos, ¿no? En linfocitos vamos a tener elevación, que es la famosa linfocitosis, o también las linfopenias cuando están disminuidas. Ahora, ¿en quiénes vamos a tener linfocitosis? Como se están dando cuenta, está en negrita en las infecciones virales. Entonces ya estamos dándonos cuenta. ¿En quiénes se eleva los neutrófilos? Bacterianos. Acá, los eosinófilos, parásitos. ¿Y los linfocitos? Virales. Bien, si se dan cuenta, por ahí nomás nos guiamos, ya podemos estar determinando cuál es el motivo de que... O sea, ¿por qué motivo puede estar enfermo nuestro paciente?
Así que, siguiente. Bueno, esto es puro floro. Y el medulograma. Como dijo el compañero en la exposición también, otra cosa es que tú pidas una biopsia de médula y otra cosa es que tú hagas lo que es un estudio de aspirado medular. Tenemos que tener en cuenta que como... ¿Quién ha puesto esto? ¿Cómo te llamas? ¿Padil? Padil. Ya, él le ha puesto, así, si la ha escuchado, le ha puesto todo bacán, estaba bien muy chévere. Lo importante en lo que es, o por qué solicitamos el aspirado de la médula, principalmente, por ejemplo, dice anemias inexplicadas, citopenias, pero más que todo es para ver lo que son enfermedades leucémicas y también para el seguimiento de estas enfermedades después de las quimioterapias. Entonces, en el mielograma tenemos que ver la presencia de blastos. Si ustedes ven en el reporte que hay blastos mayor al 20%, significa que está viendo algún tipo de enfermedad leucémica. Ahora, esta puede ser linfoide o mieloide. Eso también va a depender de acuerdo al reporte que nos den. Si nos dicen que está elevado los linfoides, pues será una leucemia linfoide aguda. Pero si es la unidad mieloide, será una leucemia mieloide aguda. ¿Ya que está? Ya, entonces para irnos al toque. Varón de 28 años con fiebre, dolor abdominal en fósil de acá derecha, vómitos. Leucocitos en 17.000, neutrófilos segmentados en 72 y en los abastonados en 12. ¿Cuál será pues la interpretación? Es una apendicitis. Es una infección bacteriana con desección a la izquierda. ¿Y qué hubiera pasado si los neutrófilos hubieran estado en 2%, digamos? Simplemente hubiera sido una infección bacteriana aguda porque hay neutrofila obviamente, pero ya no se hubiera considerado desviación a la izquierda. Puede que la pregunta del examen venga así, simplemente cambiar un valorcito nomás y me digan si tiene infección bacteriana con o sin desviación a la izquierda. Así que acuérdense, es muy importante que sepan eso de los abastonados. Ahora otro, mira, de 17 años, fiebre, adenopatías cervicales, leucocitosis, neutrófilos, linfocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Los neutrófilos aparentemente están normales, pero los leucocitos están elevados. Los linfocitos están elevados. ¿En qué enfermedades se elevan los linfocitos? Virales. ¿Y cuál de todas esas es virales? La alergia no es virales. Mononucleosis infecciosa. ¿Quién produce mononucleosis infecciosa? ¿Qué virus? Extempa. ¿Esta? O los eosinófilos. Entonces, si se dan cuenta, es fácil. No es nada complicado lo que es leer una serie roja o solamente es conocer cuántos se elevan. Ahora, respecto a lo que les dije al último de aspirado medular. Lean aquí, a ver, les he explicado. Ya, muy bien, es una leucemia, pero ¿qué tipo de leucemia? Es linfoblástica, muy bien, porque los linfoblastos son mayor al 20%, en este caso son 78. Bien. ¿Y en esta? Es una mieloide, porque los mieloblastos están en un 46% y son mayor al 20%. Siempre hay que tener en cuenta en estos casos que cuando hablamos de leucemias, ¿qué es lo que se va a producir más? Son los glóbulos blancos. Entonces, por ende, si en la médula ósea produzco más glóbulos blancos, ¿qué va a pasar con las otras dos series? Van a disminuir. Entonces, eso es lo que pasa en estos pacientes. Van a estar anémicos, con plaquetopenia, pero sus glóbulos blancos van a estar muy elevados, porque eso es lo que se va a producir de manera exagerada. Entonces, así va a venir el examen, facilito. Nos vemos a la siguiente clase. El examen inicia...